Los ataques que vamos viendo, fuertes, eh, dramáticos, descarnados contra lo que nosotros podemos llamar el fundamento de la cultura occidental, basados en el judaísmo y el cristianismo, han sido tan fuertes y tan violentos que en algunos momentos nos asustamos, nos llenamos de miedos y temores. Son unos ataques que han cobijado toda la cultura, el mismo borrar la historia, la economía y la política. De muchas maneras y por distintos flancos, el cristianismo está siendo atacado y eso nos llena de miedo. Y de ese miedo vamos a hablar hoy, porque ante una situación de estas, ante un panorama tan poco alentador, nos da la impresión que Dios se ha quedado dormido. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Vamos a tomar el texto para el día de hoy de la meditación, Mateo 8, 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar obedecen? Son las palabras, las únicas palabras que atinaron a decir los discípulos al final de este acontecimiento. Los discípulos siguen a Jesús hacia la barca. Es el comienzo de esta palabra, de este mensaje más bien. Y justamente cuando escuchamos esa palabra, seguir, pienso que es uno de los términos que nos ayuda a entender lo que se acerca y lo que viene ahora. Lo que sucede cuando uno se decide subir a la barca de Jesús. Es decir, seguir a Jesús tiene sus consecuencias. Y muchas de esas consecuencias justamente están relacionadas con todos los ataques que esa experiencia de seguir a Jesús va a ocasionar en aquellos que se deciden a dar el paso con Él. No estoy seguro de qué tan claro tenían los discípulos en ese momento lo que significaba estar al lado de Jesús o subirse a la misma barca con Él. No estoy seguro si tenían claridad sobre los riesgos y renuncias. Pero justamente cuando escuchamos esas palabras de Cristo, sígueme, y si decidimos seguirlo, debemos estar dispuestos a afrontar las consecuencias de ese seguimiento. Y quizá uno de los textos que nos muestra más gráficamente las consecuencias de seguir a Jesús es el texto del día de hoy. La aventura en la cual los discípulos se van a embarcar ahora es una aventura llena de fascinación, digámoslo así. Al fin y al cabo estamos con Jesús, estaríamos con Jesús. Pero de la misma manera va a ser una circunstancia aterradora, así como lo fue para los discípulos en su momento. El texto griego utiliza una palabra que no es tan común entre nuestro vocabulario, sería la palabra seísmo, casi que va muy conectada con la palabra que nosotros conocemos como sismo, ¿verdad? Pero que es un temporal tan violento que tiembla todo. ¿Sí? Es un temblor como un terremoto, ¿verdad? Tiembla la tierra, tiembla el suelo, tiembla todo a tal punto que
que todo es horror y miedo porque no hay un lugar donde se encuentre un poquito de estabilidad y tranquilidad, ¿sí? Y ya pueden imaginarse ustedes lo que significaría una circunstancia de estas en una frágil barca de un pescador de aquel momento. Esta es toda una figura, digamos así, de lo que puede significar la experiencia del seguimiento de Cristo. Parece que las tempestades en la época de Jesús en el lago eran bastante comunes, algunas tempestades súbitas con unos vientos que al meterse por entre las montañas de la región se encajonaban y llegaban al lago con tal fuerza que simplemente esto hacían que se sacudiera, se moviera el agua y las embarcaciones que se encontraban allí, ¿verdad? Uno no esperaría un movimiento tan grande en un lago, pero al menos es lo que forma parte del relieve de la región que hace que la experiencia de estar en aquel lago en algunos momentos sea un poco peligrosa, pensando más en una época en la cual pues las barcas eran unos objetos frágiles de navegación, más utilizados en la faena de la pesca que otra cosa. Esto nos muestra en cierta manera, y pienso que ahí está de las cosas que nos quiere dejar claras el texto de hoy, es que muchas veces creer en el Señor es difícil, ¿sí? En muchos momentos de la vida estamos esperando que Dios nos hable y no nos habla, parece que está dormido, parece que se ha desentendido de nosotros, parece que nos decidimos a subirnos con Él a la barca, a iniciar un camino con Él y terminamos solos. Esa sensación tan dramática, que es la sensación que muchas veces llega a nuestras almas cuando vemos que las cosas no van por donde quisiéramos nosotros que fueran. Pero de la misma manera, esas palabras de Jesús que invitan a calmar esa tempestad, son descubrir que justamente es en la voz de Cristo y en su actuar que debemos confiar todos los días. ¿Por qué el Señor, cuando estoy en una situación difícil, no simplemente llega y destruye a mis enemigos y me coloca a mí en un punto de completa salvación? ¿Por qué, sabiendo que hay cosas que van mal por el mundo, por qué Dios mismo no se encarga de exterminarlas y de instaurar su reino así, sin tanto sufrimiento? ¿Por qué el Señor no hace como hizo con el viento de aquella tempestad, que con una sola palabra suya todo se calmó? O más bien, ¿cuándo llegará ese día? ¿Cuándo llegará ese momento en el que el Señor instaurará con justicia y su voz y su palabra aquel reino del que nos ha hablado siempre? Y nos quedamos esperando y viendo que sigue la tempestad y sigue la tempestad, y nosotros aterrados de miedo de darnos cuenta que parece que la barca de la iglesia, que nuestros valores, los principios en los que hemos sido formados, la vida de la fe que se fundamentó y cimentó el comienzo de nuestra vida, parece que se está desboronando, parece que está esfumándose en una sociedad a la cual no le interesa hacia dónde va el abismo hacia el que vamos. A veces parece que no hay solución. Muchas veces es porque nuestras propias fuerzas fallan. Hemos confiado tanto en nosotros mismos. Hemos confiado tanto en nuestras experiencias. Hemos confiado tanto en unos estudiosos que aprendieron de política y creemos que van a salvar el mundo de las debacles económicas. Hemos confiado tanto en líderes de las izquierdas y de las derechas que al final simplemente nos confiamos en seres humanos que se dejan comprar por el poder. Aquellos hombres que eran expertos en navegación, eran pescadores, marineros, digamos así, pero a pesar de tener quizá todas las habilidades para mantener a flote una barca, estaban aterrados, estaban llenos de miedo. ¿Qué más se puede hacer en ese momento? Despertar al Señor que parece que está dormido. ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes, hombres de poca fe? Estas palabras de Cristo prácticamente casi que cortan la tempestad interior. Si las primeras acciones de Cristo calmaron la tempestad del mar, estas palabras a los apóstoles calmaron la tempestad en sus corazones, porque el Señor
hace esa invitación a descubrir que es la fe la que nos mantiene, que es la fe la que nos soporta, que es la fe la que nos sostiene, y que siempre y cuando tengamos la fe en nuestra vida, la esperanza y el amor, no todo está perdido. Esta perspectiva nueva que coloca a los discípulos para salir de la desesperación es justamente saber confiar en que por la fe estamos salvados, que con la fe tenemos la seguridad de que nada va a sucederle a la barca de Jesús. Quizás nos preguntamos, Señor, ¿por qué no llegas? ¿Por qué no cambias las cosas? ¿Por qué no las transformas? Pidámosle al Señor hoy que nos ayude a confiar con más fe en su mensaje, en su palabra, que nos ayude a confiar muchísimo más en que más allá de las tempestades que parecen destruir completamente la barca de la iglesia, el Señor nos acompaña, el Señor nos ayuda a llegar a la playa a la que nos lleva junto a Él en la barca. Démosle gracias al Señor por esta jornada que nos está regalando. Pidámosle que nos ayude a confiar que Él no duerme, que Él está ahí velando con los que ama. El Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.